Bien, que Dios le bendiga a todos. Me gustaría que en esta tarde estuviéramos buscando nuestras Biblias. Por favor, y buscar en el libro de Génesis, capítulo 22, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Génesis 22, versículo del 1 al 8. Vamos a tener aquí la lectura de la palabra, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Amén. Bien, ¿todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y encabalgó su asno, y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ¿qué? Juntos. Vamos a orar. Padre, desde lo más profundo de nuestros corazones en esta hora estamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu amor y tu fidelidad. Padre, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien clarifique nuestros pensamientos, de manera tal que tú hables por medio de tu palabra a nuestros corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús una bendición muy especial para todos los que estamos aquí presentes, para los que no han podido venir, para los que nos ven en internet, para aquellos que están de viaje también, que donde quiera que ellos estén, tu Espíritu Santo cae en lo más profundo de sus vidas, de manera tal que puedan entender el mensaje de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús en esta hora que tú quites toda perturbación de nuestra mente y que hables por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra a nuestra vida, porque todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar enmarcados en el contexto de Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 8, donde hay unos detalles muy interesantes implícitos en el desarrollo de este contexto que me gustaría que nosotros analicemos y meditemos y lo traigamos a colación en nuestra vida, porque es una historia muy profunda, una historia muy impactante, una historia que muchas veces no concuerda con la razón de los seres humanos. Creo que, de manera de una pequeña introducción, quisiera decirle que hemos estado estudiando algunos acontecimientos de la vida de Abraham estos domingos anteriores, y vamos a hablar acerca de, hablamos de Abraham con la promesa, ahora vamos a hablar de la lucha de fe. Hoy estudiaremos la más grande prueba de fe por la cual Abraham tuvo que pasar, el sacrificio de su hijo Isaac. Es por eso que quiero darle como título a mi mensaje en esta tarde: Abraham, su increíble ofrenda. Ese va a ser el título de mi mensaje, y permita al Señor que al terminarlo seamos capaces de interiorizar en nuestra vida, de manera tal que podamos comprender qué enseñanza tanto general como específica encierra esta porción escritural que impacta a nuestras vidas a la hora de tener una lectura. Hoy estudiaremos la más grande prueba para mí de fe por la cual tuvo que pasar Abraham, puesto que Dios le manda a Abraham a sacrificar
a su hijo Isaac. ¡Wow! Ahora es importante que nosotros entendamos que en la vida nosotros tenemos muchas veces confrontaciones. Y es bueno que entendamos muchas veces, hermanos, que nuestras vidas están compuestas por muchas pruebas memorables, como en Génesis 22 comienza con la frase: pasado cierto tiempo, dice, Dios puso a prueba a Abraham. Aconteció que Dios puso a Abraham a prueba, comienza este capítulo 22, versículo 1, dándonos a entender que es Dios quien toma la iniciativa de que Abraham pasase por una prueba. Y esto es bueno que nosotros tengamos este detalle, porque tenemos un Dios soberano que hizo esta creación, sustenta esta creación, preserva esta creación y provee para esta creación. Ahora pregunto en esta tarde, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué Dios manda a Abraham a pasar por esta prueba? Pues sencillamente decimos, pues ya que Dios lo pidió, por incomprensible que nos parezca a nosotros los seres humanos, tiene que haber sido su perfecta y buena voluntad. Recordemos que para hacer la voluntad de Dios hay que entender que la voluntad es operativa, motivadora y geográfica. Operativa es el qué estoy haciendo, motivadora por qué lo estoy haciendo y geográfica dónde lo estoy haciendo. Entonces, para hacer la voluntad de Dios hay que hacer lo correcto, en el lugar correcto y por la razón correcta. Precisamente aquí vemos que parece ser que era la voluntad de Dios que Abraham pasase por una prueba que para mí es algo escalofriante, por decirlo de esta manera. Ahora, hay sin embargo un resultado positivo que todos experimentaremos, hermanos, al estudiar esta porción escritural de este pasaje. Y vamos a ver que en el desarrollo del mismo apreciaremos mucho el significado del sacrificio de Dios al amar tanto al mundo que fue capaz de entregar a su propio Hijo amado por nosotros en una obra expiatoria, sustitutiva y vicaria. Hay mucha relación entre este cuadro de Abraham entregando a su propio Hijo y en el cuadro de Dios entregando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores. Ahora, aquí en este pasaje, miremos bien, porque Dios detuvo el cuchillo para que su padre Abraham no matara a quién, a su hijo Isaac, pero luego, años después, Dios no detuvo a Jesús. Jesús sí murió y dio su vida para salvarnos a nosotros los pecadores. Veamos entonces este precioso pasaje, y creo que este pasaje y sus enseñanzas son de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de nuestra vida, porque todos en la vida hemos pasado por algún momento de prueba, todos en la vida hemos pasado por algunas circunstancias difíciles, todos hemos pasado por dolor, todos hemos pasado por enfermedades, y yo quiero primeramente que nos enmarquemos en el versículo 1 al 2, donde lo primero que vemos es la petición de Dios. Dice en este versículo 1 que aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y digo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En primer lugar, Dios se le aparece a Abraham y le llama por nombre, Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abiertamente le responde: heme aquí. Entonces Dios lo instruye: toma a tu hijo, no a un cordero, para hacerte, ¿qué cosa? Un sacrificio. Pensemos por un momento que esta situación nos hubiera tocado vivir nosotros, y preguntémonos sinceramente, ¿qué haríamos si Dios nos llevara a una prueba de tal índole? Y somos sinceros, pues muchas veces creo que nosotros diríamos: wow, Señor,
pasa de mí esta copa. Recordemos que las últimas veces que Dios le habló a Abraham fue para darle nuevas promesas. Si vamos a contextos anteriores, como Génesis 15, versículo 1, Dios le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy y tu galardón será ¿qué cosa? Grande. Creo que en el capítulo 17, versículo 1, le digo: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahora aquí le dice algo diferente y le dice ahora, después de haberle hablado en promesas, ahora lo pone a prueba y le dice: toma ahora tu hijo, Abraham, tu único hijo, y entrégamelo ¿en qué? En sacrificio. Hermanos, recordemos que ya Ismael, el hijo de Agar, el otro hijo de Abraham, había sido expulsado por Sara. Ahora le toca sacrificar ahora a su otro hijo, a Isaac. Un detalle muy interesante, que Dios lo especifica por nombre. Le dijo: a Isaac, ¿a quién amas? Wow. Es decir, hermano, que esta prueba de ser de sus afectos, de algo muy querido e importante para Abraham. O sea, miremos esta realidad, porque ya Abraham a los 75 años no había tenido hijo, y a los 75 años Abraham le está diciendo: Señor, pero ¿de qué me sirve tener tanta bendición si la va a heredar un damaseno que no tiene que ver nada con mi problema? Y ahora Dios le dice: no, yo te daré un hijo. A los 75 años, y luego después de 25 años, a los 100 años, cuando Dios le entrega el hijo, wow. ¿Usted se imagina los octogenarios que hay aquí que tengan un hijo a alta edad? A los 100 años, ¿cómo estaría ese padre con ese niño? Wow. Y ahora Dios le dice: quiero que me lo entregue. Y yo me imagino que Abraham diría: ¿qué? Nah. 100 años esperando por esto y ahora me dices que yo lo entregue. Ni loco. Wow. Creo que si nos metemos un poco en el contexto, pues, si somos sinceros, nosotros estaríamos peleando con Dios. Y nosotros muchas veces tenemos que entender esto, porque todos los seres humanos tenemos confrontaciones. Y siempre las confrontaciones tienen 4 elementos. Primeramente, cuando hay una confrontación, lo primero que se afecta es el intelecto. Wow, tengo un problema. Segundo, las emociones. ¿Qué hago? ¿Lo perdono o lo mato? Tercero, viene la parte verbal. O me callo o lo ofendo. Y cuarto, viene la parte física, y le voy para arriba con la reminiscencia del hombre en la caverna y le caigo a palo, a pedrado o lo que sea. Pero siempre estas 4 cosas: el intelecto, las emociones, la parte verbal y la parte física, están involucradas en el proceso de la confrontación. Ahora miremos bien, hermano, que esta prueba es una prueba que lleva implícito los afectos de Abraham, algo muy querido e importante para Abraham, que era su hijo, que había esperado ahora 100 años. ¿Para qué? Para tenerlo. ¿Cómo se sentiría Sara y cómo se sentiría Abraham con este niño? Ahora miremos bien, porque después de la petición de Dios, si miramos del versículo 3 al versículo 10, viene entonces la obediencia de Abraham. Y vamos a analizar esto, porque Abraham, para obedecer, tuvo que pasar y vencer muchas dificultades. La primera dificultad fue la petición, porque la petición era contraria a las conocidas por órdenes divinas desde Génesis 9:6,
donde decía: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será que derramada, porque a imagen de Dios es hecho ¿quién? El hombre. Si miramos, la petición era contraria a las enseñanzas que Dios había dado a su pueblo. ¡Wow! ¿Cómo estaría esa mente? ¿Cómo estaría ese intelecto? ¡Wow! Aquí hay algo que no concuerda. Porque Dios nunca mandaría esto. Dios prohibió esto. ¿Cómo me está diciendo a mí que yo tengo que entregar a quién? A mi único hijo. Pues segundo, la petición era en contra de toda lógica. O sea, no solamente era contraria a las órdenes divinas, era contraria a toda lógica, porque era contra la naturaleza. ¿Cuánto ama un padre a su hijo? Creo que era en contra de lo concebido. Solo un monstruo haría tal cosa. Tercero, la petición no había sido antecedida por una explicación. Dios le había hablado y le había explicado por qué Ismael tenía que irse, pero pregunto, ¿qué provecho había en derramar la sangre de su único hijo, ahora Isaac? Y cuarto, la petición era incongruente con la promesa divina. Isaac había nacido en respuesta a la promesa divina. En Isaac estaba el cumplimiento de la simiente prometida que Abraham le había reclamado a los 75 años y que ahora estuvo esperando por 25 años, y ahora podemos ver que había una incongruencia en los hechos. Y como quinto, creo que la petición era un poco conflictiva, porque ¿qué diría Sara? ¡Wow! ¿Qué dirían los enemigos de Dios? Creo que Abraham tuvo que pasar por una lucha tremenda intelectualmente y emocionalmente en sus afectos. Dice que tuvo que caminar varios días, y yo me imagino que cuando Abraham partió para obedecer con el mandato, por dentro tendría una amargura y una angustia y una tristeza en su corazón muy grande. ¿Cómo le explico yo a Sara esto que Dios me mandó hacer? Hermano, a pesar de estas 5 incongruencias en la petición, Abraham acepta las instrucciones, por muy equivocadas que parezcan a su criterio, porque Abraham en el fondo conoce el carácter de Dios, que Dios es justo, que es soberano, que está en control, que no miente y que no engaña. Parece ser que las palabras del escritor de Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, dice: Abraham obedeció pensando que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Parece ser que Abraham estaba diciendo: si Él me lo dio a los 100, si lo mato me lo resucita. ¿Es así? Porque fíjense que en el versículo dice 5: vamos, iremos, adoraremos y regresaremos. O sea que Abraham estaba claro de que si Dios a los 100 años le había dado a Isaac, si ahora se lo pedía y se lo entregaba, él era capaz de ¿qué? De hacerlo, porque era contra la lógica que algún hombre a los 100 años pudiera tener hijos. Y si no, podemos preguntárselo aquí a los hombres octogenarios que están aquí, si todavía ellos pueden tener hijos. ¡Wow! Creo que las mujeres estarían, ¿qué cosa? En rebeldía. ¡Wow! Ahora vemos los pasos de obediencia de Abraham. Se levantó muy de mañana. Pregunto, ¿quién pudiera haber dormido con aquella notición? Dice que cortó la leña para el sacrificio él mismo. Abraham era rico, como era tenía muchos siervos, pudiera haberlo hecho
y decirle a uno, tráigame leña, pero no, esto tenía que ver con su hijo amado. Con cada corte de esa leña, Abraham se había preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Abraham caminó 3 días al lugar indicado, 3 días caminando. Y para mí, cuando leo esta historia, con cada paso, el corazón de Abraham estaría muriendo interiormente. Para mí sería la caminata más dura y más triste que un padre pudiera realizar. 3 días caminando fue al monte Moriah, como Dios le dijo. Se cree ser el mismo lugar que compró David de Omán el Jebuseo, según dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 15, o capítulo 22, versículo 1, para construir el templo. Y es el mismo monte que llamamos Calvario, donde el Hijo de Dios sería crucificado. ¡Wow! Abraham dejó a sus criados a una distancia prudencial, y esto era cosa de familia, no para los que no eran hijos. Pidió a Isaac cargar la leña. ¡Wow! Igual que Cristo tuvo que cargar la cruz, un prototipo perfecto de un padre permitiendo que su hijo cargara el madero. Con agonía, creo que Abraham le explicó a Isaac que él sería el sacrificio. Creo que es de notarse que Isaac, sabiendo de su padre que Dios le había ordenado, no se quejó, como tampoco se quejó Cristo al obedecer a su padre. Creo que en amor a Dios, ese amor que sobrepasa todo otro amor, seguramente entre lágrimas, entre un dolor indescriptible, podemos pensar que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para ahora degollar a su propio hijo. ¡Wow! Miremos entonces el versículo 11 al 14, donde entra el tercer punto de mi mensaje, y es la intervención divina. Y podemos ver el llamado del cielo. Dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. O sea, en este versículo 12 podemos ver que el propósito de la prueba está explicado. Ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. He aquí el cordero provisto por Dios. En el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! Hermano, una voz del cielo detuvo la mano de Abraham. Pero en otro día, en las afueras de Jerusalén, el cielo no dio voz alguna. Era todo un silencio espantoso, sepulcral. Dios el Padre no detuvo su cuchillo. Por amor al mundo, sin interferencia, dejó morir a su cordero, al Hijo amado, que quita el pecado del mundo. Pregúntate, qué incomprensible es el amor de Dios. O mejor dicho, pregúntate, ¿cuánto amo verdaderamente a Dios?
¿Cuánto amo a Dios al compararme con Abraham? ¿Cuánto nos falta, hermano, para tener ese verdadero amor? Pregunto, ¿comprendería Abraham luego de haber pasado esta prueba y encontrado el Cordero sustituto el porqué de esta experiencia vivencial? Dios, hermano, le permitió a Abraham ver ese día futuro en que el gran Cordero de Dios sería puesto sobre el altar del Calvario. Por eso Jesús dice en Juan 8:56, Abraham vuestro padre, entendiendo por qué, se regocijó de ver mi día. Dice, él lo vio y que dice, se gozó, se deleitó. Entonces este acontecimiento concluye y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y muchos años después, en el monte Calvario, Dios proveyó su santo Cordero para los holocaustos. Hermano, a veces la obediencia choca con la razón humana. Génesis 4:28. A veces la obediencia siempre requiere de tener siempre confianza en que Dios está en control. Génesis 22, versículo 3. Pero es bueno saber también que la obediencia deja el resultado a Dios. Génesis 22, del versículo 12 al 14. Debemos obedecer a Dios y saber siempre que aunque la obediencia choque contra la lógica, la obediencia siempre requiere de confiar en un Dios de pacto que guarda su promesa y que no hace nada sin un propósito. Y queridos hermanos, a la hora de estudiar esta historia, hay 4 preguntas muy importantes que nosotros tenemos que aprender y que llevarla a nuestras vidas como una realidad. Para mí, cuando estudio esta historia, es una historia tan impactante porque refleja 4 preguntas que Abraham las respondió de la mejor manera, no con palabras, sino con su verdadera mente obra. La primera pregunta que veo implícita en el desarrollo de este contexto es: Abraham, ¿quién es el amor verdadero de tu vida? Creo que Abraham demostró quién verdaderamente es el amor de su vida. Él dijo: tú lo eres, Señor. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi propio hijo. Mi pregunta en esta tarde: ¿quién es el amor de tu vida? ¿A quién amas más en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus padres? ¿Tus recursos? ¿Tu casa? ¿Tu dinero? ¿Tu carro? ¿Cuál es el ídolo que se hace más importante que Dios en tu vida? Abraham nos enseña, hermano, que no hay ningún amor que pueda sustituir a Dios. Permita el Señor que nosotros siempre tengamos a Dios como nuestra primera prioridad y el primer amor de nuestras vidas. Segundo, creo que en esta historia hay otra pregunta que podemos hacerle al pasaje, y es: ¿a quién vas a rendirte y obedecer en tu vida? Hermano, Abraham demostró a quién se rindió y a quién obedeció. No obedeció a Sara, no obedeció a su hijo, no obedeció a nadie. Él dijo: solo a ti, Señor, solo a ti me rindo por completo, a ti, porque tú eres el único digno de toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. La pregunta en esta tarde: ¿a quién vamos a rendir nuestras vidas? ¿A quién vamos a obedecer con nuestras vidas? ¿A las circunstancias? ¿A las cosas? ¿A nuestro falso reino creado en este mundo?
El tiempo se acaba, hermano. Es tiempo de meditar y reflexionar quién es el Dios que controla tu vida y a quién vas a obedecer y rendir toda tu vida. Son innumerables los ejemplos, como José dijo: yo y mi casa serviremos y obedecemos al Señor. Amén. Amén. Creo que es muy importante una tercera pregunta que me gustaría hacer en este pasaje, y es: ¿en quién vas a confiar? Abraham demostró: solamente en ti, mi Señor, tú eres digno de toda mi confianza, y mi entrega a ti, tú siempre has hecho provisión, sustento, protección. Por eso confío en la provisión de Dios. Por eso confío en un Dios que es proveedor, sustentador, preservador. No confío en mi capacidad, no confío en mi fuerza, no confío en mis recursos, no confío en mi salud. Yo confío en un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y como número 4, a la hora de concluir con esta historia, hay otra pregunta muy importante: es: ¿y a quién vas a adorar con tu vida? ¿A quién vas a adorar con todo lo que Dios te ha dado, con todo lo que tienes? Abraham demostró: solo a ti, Señor, tú eres el único digno de tu adoración. Que mi vida, que mi casa, que mi matrimonio, que mi familia, que mis hijos, que mis recursos, todos siempre te den la gloria a Dios. Siempre te adoraré, solo a ti adoraré. Hermano, Abraham es un hombre de fe, un hombre de acción, un hombre de amor, un hombre de obediencia, un hombre de confianza, un hombre que verdaderamente adoró al único que es digno por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y que Dios le bendiga.